La idea de encontrar un atajo para viajar a través del espacio y el tiempo ha cautivado la imaginación de la humanidad desde hace mucho tiempo. Usando ecuaciones de Albert Einstein, se ha postulado la existencia de estos atajos a través del universo, para que en vez de tener que recorrer miles de años luz para llegar del punto A al punto B, podamos doblar el espacio-tiempo para crear un túnel y acortar el viaje. A estos hipotéticos atajos les han puesto distintos nombres a lo largo de la historia. Túneles de Flam, el experimento de Whale, puentes de Einstein-Rosen o agujeros de gusano, como los llamó John Wheeler en 1957. De ellos hablamos en este video. Como muchas otras historias de física, la historia de estas carreteras imaginarias empieza con las teorías de Albert Einstein. Las ecuaciones de campo que conforman la teoría general de la relatividad de Albert Einstein describen al espacio-tiempo como algo geométrico. Imagínatelo como una malla que se curva dependiendo de los objetos y las fuerzas que actúan sobre ella. Usando estas ecuaciones, distintas personas se dieron cuenta de que, en teoría, la malla se podría manipular para crear túneles en el espacio-tiempo. Pero las teorías permanecieron más o menos desconocidas hasta que en 1936 el propio Einstein volvió a explorar sus ecuaciones con el físico Nathan Rosen. Se dieron cuenta que si tuviéramos una fuerza lo suficientemente grande para distorsionar la malla y doblarla, en teoría podríamos achicar la distancia entre dos puntos. Y si en cada punto tenemos un agujero y los unimos, podríamos crear un túnel a través del espacio-tiempo. Estos son los llamados puentes de Einstein-Rosen o agujeros de gusano. Son áreas hipotéticas de espacio-tiempo distorsionados por una gran cantidad de energía, conectados por dos agujeros. Más tarde, en 1957, el científico John Wheeler se propuso también explicar este fenómeno astrofísico. Lo hizo con el ejemplo de una hormiga y una manzana. Para una hormiga, esta manzana es todo su universo. Y si quiere llegar de un lado al otro, puede caminar por toda la circunferencia o usar un atajo creado por un agujero de gusano. En 1962, el mismo Wheeler y su estudiante Robert Fuller retomaron las ecuaciones de los puentes de Einstein-Rosen y se dieron cuenta que, al contrario de lo que se creía antes, estas conexiones entre dos agujeros serían muy volátiles. Nacerían y morirían tan rápido que sería imposible que algo pudiera usarlos como túnel. Ni la luz podría pasar tan rápido. Pero no fue sino hasta 1985 que la idea de los agujeros de gusano ganó popularidad, y fue gracias a Carl Sagan. El reconocido científico y comunicador estaba a punto de terminar su novela de ciencia ficción, Contacto, y quería corroborar si era teóricamente posible que el viaje interestelar de 26 años luz que debía ser la protagonista podría hacerse en pocos segundos. Así que consultó con su amigo, el físico teórico Kip Thorne. Para Thorne, la historia tenía un problema. Si la protagonista viajaba a través de un agujero negro, como proponía Sagan, nunca saldría con vida. Así que le sugirió que la mandara por un agujero de gusano. Pero en ese entonces se creía que los agujeros de gusano serían imposibles de transitar. Pero Thorne, en vez de rendirse, regresó a las ecuaciones de Ludwig Flam y Einstein y Rosen para tratar de descubrir qué hacía falta para estabilizar estas conexiones en el espacio-tiempo. Primero, se necesitaría una fuerza grandísima para mantener el túnel abierto. Si unimos dos agujeros negros, la compresión de masa en la singularidad, en el corazón de un agujero negro, es tan gigantesca que no alcanzan a unirse. Y segundo, si los agujeros negros se tragan todo, hasta la luz, necesitaríamos que exista un opuesto, un agujero blanco, que todo lo escupa del otro lado. Y estos dos extremos tendrían que estar unidos por un puente de Einstein-Rosen, con algo lo suficientemente fuerte para mantenerlo abierto. ¿Pero qué es ese algo? La respuesta, otra vez, la tiene Albert Einstein. La ecuación más famosa de Einstein, que a lo mejor ya te has topado, nos dice que la energía y la materia están íntimamente relacionadas. La masa puede convertirse en energía y viceversa. Las cosas con más masa se atraen entre sí por las propiedades del espacio-tiempo. Volvamos a la malla que se curva. Los objetos más pesados curvan más la malla y atrapan a otros objetos en su órbita. Pero ¿qué pasa si queremos el efecto opuesto para crear ese agujero blanco? Si queremos lograr que las cosas se repelan, como si fueran dos imanes. El ingrediente secreto es lo que Thorne llamó materia exótica. La materia exótica son objetos con masa y energía negativa, que en vez de atraerse, se repelen.
Matemáticamente, si llegamos a tener algo con energía negativa, lo podemos convertir en masa negativa para crear un agujero blanco y para mantener el túnel de un agujero de gusano abierto. Masa y energía están relacionados, es la relatividad especial, y no hay nada que prevenga la existencia de masas negativas, pero no lo hemos observado. Entonces, si lo observamos, podríamos generar estos agujeros blancos con un mecanismo análogo al que se generan los agujeros negros y eventualmente pues, podríamos considerar un experimento teórico que me lleve a formar agujeros de gusano. Aunque cueste un poquito de trabajo imaginar qué significa tener masa o energía negativa, matemáticamente es algo súper normal. Piensa en las ecuaciones con números negativos que a lo mejor te tocó hacer en la escuela. Y aunque suene a cuento, desde 1948 ya hemos podido observar fluctuaciones cuánticas en los laboratorios que crean vacíos de energía. O sea que sabemos que la energía negativa no solo existe, sino que la podemos crear en cantidades súper pequeñitas y por periodos muy cortos de tiempo. Así que, ¿existen o no existen los agujeros de gusano? Como muchas otras cosas en la física teórica, la respuesta es que, aunque todavía no los hayamos visto, eso no quiere decir que no existan. Los científicos creen que es improbable que existan de manera natural en el universo. Sabemos bien cómo se forman los agujeros negros, pero no hay objetos que hayamos observado que puedan convertirse en agujeros blancos. Sin embargo, tampoco hay cosas que prevengan su existencia por completo. Hay algunos científicos que creen que se formaron muchos agujeros de gusano con el Big Bang y que están regados por todo el universo listos para ser descubiertos. Otros creen que algunos agujeros negros masivos podrían en verdad ser agujeros de gusano. Otras teorías postulan que quizás solo existen como espuma cuántica a nivel subatómico, como una red de túneles miniatura que mantienen unidas a las partículas. Y todavía se siguen explorando teóricamente las condiciones que se necesitan para hacer agujeros de gusano transitables para los humanos. En conclusión, sabemos que los agujeros negros existen. Sabemos que la materia exótica no es tan exótica como suena porque la hemos observado en los laboratorios y que en teoría nos podría ayudar a crear agujeros blancos. Y sabemos que los cálculos matemáticos permiten, en teoría, que doblemos la malla del espacio-tiempo para crear atajos en el universo. Pero por el momento, tanto a la ciencia como a la ciencia ficción, les queda seguir explorando las matemáticas de los agujeros negros, la materia exótica y el legado extenso de las ecuaciones de campo de Albert Einstein.